Cuando don Emiliano abrió la puerta de la cocina aquella tarde de tormenta, esperaba encontrar silencio, esperaba encontrar orden, disciplina. La misma casa fría que había dejado antes de viajar. Pero encontró algo que no veía desde la muerte de su esposa. Sus hijos riéndose. Y no estaban riendo con maestros, ni con médicos, ni con nadie importante de su mundo. Estaban riendo en el suelo, con las manos llenas de jabón, al lado de una criada que apenas llevaba 4 meses en la hacienda. Lo que ese hombre descubrió aquella noche terminó cambiando la manera en que entendía el dolor, la familia y lo que realmente significa quedarse con alguien cuando más lo necesita. Pero antes de continuar, déjeme preguntarle algo muy personal. ¿Hubo alguien en su vida que estuvo con usted en uno de sus momentos más difíciles, sin resolverle nada, sin tener grandes palabras, simplemente quedándose? A veces las personas que más nos salvan son las que solo permanecen. Si esta historia le toca el corazón, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y acompáñenos en estos relatos donde lo más importante no siempre se hereda con dinero, sino con presencia. Y cuéntenos en los comentarios, ¿quién fue esa persona para usted? Los Altos de Jalisco en 1943 era una tierra de hombres duros y horizontes abiertos. Un país dentro del país, donde las familias llevaban el mismo apellido pegado a la misma tierra desde hacía generaciones, donde el honor se medía en hectáreas y en silencio, y donde llorar en público era algo que los hombres de bien no hacían, ni siquiera cuando enterraban a sus esposas. Don Emiliano Villareal había enterrado a Elena 3 años antes. Lo había hecho con la mandíbula apretada y los ojos secos, delante de todo el pueblo, delante de sus peones, delante de sus compadres y de su hermana Constanza, que lo observaba desde el otro lado del cajón como si estuviera evaluando si él pasaba o no la prueba. Pasó la prueba, no derramó una sola lágrima. Y desde ese día, la hacienda Santa Dolores aprendió a callarse. No era una hacienda pequeña. Tenía sus buenos potreros al norte, una milpa que en años de lluvia generosa daba para vender en el mercado de Lagos de Moreno, corrales con ganado fino y una casa patronal de piedra color ocre que en tiempos de Elena olía a bugambilias y a atole de guayaba. Tenía también a don Prudencio Salvatierra como administrador, un hombre de 62 años que llevaba más de 30 sirviendo a la familia Villareal, que conocía cada surco de la propiedad y cada peso que entraba y salía, y que desde la muerte de Elena se había convertido en algo parecido a la columna vertebral de todo el lugar. Don Prudencio no era malo, era un hombre del orden, y el orden para él significaba que cada cosa estuviera en su lugar. El patrón mandando, los peones trabajando, las mujeres de servicio limpiando, y los niños en el internado o quietecitos en sus cuartos cuando estaban en la hacienda. Así habían funcionado siempre las cosas. Así debían seguir funcionando. Constanza Villareal llegaba a la hacienda cada 2 o 3 semanas, desde Guadalajara, donde vivía con su marido y sus propios asuntos. Era 3 años mayor que Emiliano, alta como él, con los mismos ojos oscuros de los Villareal, y una manera de hablar que sonaba siempre a evaluación. Quería a su hermano, eso era cierto, pero lo quería de la manera en que se quiere a alguien que uno considera su responsabilidad, vigilándolo, corrigiéndolo, asegurándose de que la familia siguiera siendo lo que siempre había sido. Constanza tenía miedo del desorden, y en su cabeza el desorden tenía muchas formas: una hacienda mal administrada, un hermano que mostrara debilidad, unos sobrinos que crecieran sin disciplina, o una empleada de servicio que se tomara confianzas que no le correspondían. Ese era el mundo en el que Isabel Duarte había llegado a trabajar 4 meses atrás, en una mañana de lunes sin nubes. Isabel no llegó a la hacienda Santa Dolores buscando un lugar para quedarse. Llegó buscando trabajo, que es diferente. Llegó porque su marido Aurelio había muerto de tifo en el rancho donde vivían, al otro lado de la sierra,
y porque su hijo Cirilo, de 5 años, necesitaba comer aunque el corazón de Isabel estuviera roto en pedazos tan pequeños que ella misma no sabía cómo iba a volver a juntar. Don Prudencio la contrató a regañadientes. Necesitaban a alguien para la cocina y la limpieza de la casa patronal desde que la anterior cocinera se había ido a vivir con su hija en León. Isabel era joven, 29 años, y tenía las manos acostumbradas al trabajo. Llegó con Cirilo tomado de la mano y con un petate enrollado al hombro. Don Prudencio le asignó el cuarto pequeño que daba al patio trasero. Le explicó los horarios con la precisión de un reloj de pared. Le dijo que los niños de la hacienda no eran asunto suyo, que su trabajo era la cocina y la limpieza, y que si hacía bien lo que le correspondía no habría problemas. Isabel dijo que entendía y entendió, pero entender las reglas no significa que el corazón las obedezca. Los primeros días, Tomás y Benjamín llegaban a la cocina en silencio. Comían lo que Isabel les ponía enfrente sin decir nada, y se iban. Eran niños quietos, de una manera que no era natural en niños de 9 años. No corrían, no se peleaban entre ellos, no pedían nada. Se movían por la hacienda como si estuvieran aprendiendo a no ocupar demasiado espacio. Isabel los miraba sin decir nada. Ella sabía cómo se veía un niño que ha aprendido a guardarse el dolor. Lo sabía porque había visto a Cirilo volverse así durante los meses de la enfermedad de Aurelio, antes de que ella encontrara la manera de sentarse con él en el suelo y decirle: «Puedes llorar, hijo, aquí nadie te va a regañar por eso». A Tomás y Benjamín nadie les había dicho eso en mucho tiempo. Isabel no lo dijo tampoco, no todavía. Solo empezó a dejar cosas pequeñas, un pedazo de piloncillo cerca del lugar donde solían sentarse, una tortilla recién hecha que ponía en la mesa sin decir nada, la radio encendida por las tardes con alguna canción que no fuera triste, cosas tan pequeñas que nadie podía llamarlas transgresión. Pero los niños las notaban, siempre notan. La tarde en que Tomás se quedó dormido en la silla de la cocina porque había tenido pesadillas la noche anterior y estaba agotado, Isabel no lo despertó. Simplemente siguió pelando chiles a su lado, en silencio, como si no hubiera nada raro en que un niño durmiera en la cocina y ella lo acompañara sin hacer ruido. Cuando Tomás abrió los ojos, ella le puso enfrente un tazón de atole caliente sin preguntarle nada. Él lo tomó con las 2 manos y no dijo nada tampoco. Pero al día siguiente volvió a la cocina sin que nadie se lo pidiera. Y trajo a Benjamín. Eso era el legado de Isabel, aunque ella no lo llamara así. Era una manera de estar, una manera de quedarse, un saber que no venía de libros ni de escuelas, sino de haber perdido lo suficiente como para entender que la presencia real y sin condiciones, era lo más valioso que una persona podía ofrecer a otra. Lo llevaba en el cuerpo, en las manos, en la forma en que miraba a los niños sin esperar que estuvieran bien antes de acercarse a ellos. Y eso era exactamente lo que la Hacienda Santa Dolores había perdido el día que enterraron a Elena. Había un objeto pequeño que Isabel cargaba siempre, una pulsera delgada hecha de hilo azul trenzado, desgastada en algunos puntos, con 3 nudos que ella misma había dado. La llevaba en la muñeca izquierda, debajo del mandil, y pocas veces la mostraba. Esa pulsera había pertenecido a Cirilo durante su peor semana, cuando la fiebre le había subido tanto que ella pensó que lo iba a perder. Se la había puesto ella misma en la muñeca del niño mientras le decía en voz baja: «Yo aquí contigo, hijo. No me voy a ningún lado». Cirilo se había curado, y la pulsera había vuelto a la muñeca de Isabel como un recordatorio de que a veces el único remedio disponible es quedarse. Los niños la vieron una tarde mientras Isabel amasaba. Benjamín preguntó qué era. Isabel se la mostró sin hacer aspavientos, le contó la historia en 2 oraciones, y Benjamín la tocó con un dedo, despacio, como si fuera algo que podía romperse. Tomás no dijo nada, pero desde ese día no dejó de mirarla. La pulsera azul estaba ahí cuando Emiliano cruzó el umbral de la cocina aquella tarde de tormenta.
Estaba ahí cuando él vio a sus hijos riendo en el suelo con las manos llenas de espuma. Y estaba ahí cuando él frunció el ceño y empezó a hablar con la voz fría que usaba cuando algo no estaba donde debía estar. Emiliano Villarreal entró a la cocina sin anunciarse porque era su hacienda y no necesitaba anunciarse en ningún cuarto de su hacienda. Lo que vio lo detuvo en seco. El piso mojado, el jabón esparcido, las cazuelas viejas que Isabel había sacado quién sabe de dónde, y sus hijos que según la carta del internato se habían vuelto silenciosos y agresivos y cerrados, riéndose en el piso de la cocina como si no hubiera ninguna catástrofe financiera que resolver, ninguna propiedad que defender, ningún apellido que sostener. Emiliano sintió dos cosas al mismo tiempo. Las sintió tan rápido y tan juntas que no pudo separarlas. La primera fue algo parecido al alivio, algo que le apretó la garganta sin pedirle permiso. La segunda fue la rabia, que llegó justo después y aplastó lo primero antes de que él pudiera entender qué había sido. Se dirigió a sus hijos. «Manden a sus cuartos», dijo. No fue una pregunta. Los niños dejaron de reír de golpe. Tomás miró a su padre con los ojos grandes. Benjamín miró a Isabel como si estuviera buscando que alguien le dijera qué hacer. Ninguno de los dos se movió de inmediato, y eso también molestó a Emiliano, aunque no supo muy bien por qué. «Obedezcan», repitió, con firmeza pero sin levantar la voz, porque Emiliano Villarreal no levantaba la voz delante de los empleados. Los niños se fueron, sin decir nada, sin protestar, guardándose lo que fuera que habían estado sintiendo un momento antes. Lo guardaron como habían aprendido a guardarlo todo. Adentro, muy adentro, en algún lugar donde no molestara a nadie. Emiliano esperó a que sus pasos se perdieran por el corredor y entonces se volvió hacia Isabel. Le habló sin crueldad, pero sin suavidad tampoco. Le dijo que los niños tenían horarios, que los horarios existían por razones, que el desorden en la cocina no era apropiado y que el trabajo de ella era la cocina y la limpieza, no entretener a sus hijos. Le dijo todo eso con la misma voz con que podría haberle dicho a un peón que había sembrado en el surco equivocado. Informativo, definitivo, sin espacio para réplica. Isabel lo escuchó con la espalda recta y los ojos fijos en algún punto entre la ventana y el pecho de él. Dijo que sí, señor, y no dijo nada más. Emiliano salió de la cocina. Don Prudencio, que había escuchado desde el corredor, asintió levemente cuando el patrón pasó a su lado. Las cosas habían vuelto a su lugar. Eso era lo que correspondía. Esa misma noche, después de que las lámparas se apagaron en la casa patronal y el viento de octubre empezó a moverse entre los sabinos del patio, Tomás y Benjamín estaban despiertos en sus camas, aunque ninguno de los dos lo decía. Era así entre ellos desde siempre. Cuando uno no podía dormir, el otro lo sabía sin necesidad de que ningún sonido cruzara el cuarto. Compartían ese hilo invisible que tienen los gemelos, esa manera de sentir al otro en la oscuridad, como si los dos respiraran con los mismos pulmones. Benjamín fue el primero en hablar. Dijo en voz muy baja, casi sin mover los labios. ¿Tú crees que papá se enojó mucho? Tomás tardó en responder. Dijo, sí. Benjamín dijo, nosotros no hicimos nada malo. Tomás no respondió de inmediato. Era el que pensaba más antes de hablar, el que procesaba las cosas desde adentro antes de dejarlas salir. Al final dijo, papá no se enoja porque hicimos algo malo, se enoja porque algo no estaba en su lugar. Benjamín procesó eso. Luego dijo, ¿y nosotros éramos lo que no estaba en su lugar? Tomás no supo qué responder. Se quedó callado mirando el techo de vigas de madera que apenas se distinguía en la oscuridad. Lo que sí sabía, aunque no tenía las palabras para decirlo, era que la tarde en la cocina había sido diferente. No diferente como algo especial o raro, diferente como cuando uno lleva mucho tiempo cargando algo muy pesado y de repente alguien más le pone la mano encima para ayudar, y uno siente el alivio antes de entender qué fue lo que pasó. Así había sido esa tarde. El jabón en las manos, el piso mojado, Isabel riéndose de algo que Cirilo había dicho,
y ellos dos en el centro de todo eso, sin tener que estar quietos ni cuidar nada ni ocupar el espacio correcto, simplemente estando. Benjamín dijo: «Yo quiero que mañana Isabel esté en la cocina». Tomás dijo: «Va a estar, siempre está». Y esa respuesta tan sencilla y tan cierta fue suficiente para que Benjamín cerrara los ojos y empezara a quedarse dormido. Tomás estuvo despierto un rato más, pensando en la pulsera azul, en los 3 nudos, en lo que Isabel le había contado sobre Cirilo y la fiebre y la voz que le decía: «Yo aquí contigo», aunque el niño estuviera dormido y no pudiera escucharla. Se preguntó si su mamá Elena le había dicho algo así a él cuando era muy pequeño y no recordaba. Se preguntó si había habido una voz así antes de que todo se pusiera tan silencioso. No encontró la respuesta, pero la pregunta se quedó ahí, en algún lugar entre el pecho y la garganta, como las preguntas que todavía no tienen el tamaño suficiente para salir. 3 días después de la tarde de tormenta, llegó a la hacienda Santa Dolores el doctor Fuentes, médico de cabecera de la familia Villarreal, que venía de Lagos de Moreno cada vez que Emiliano lo llamaba. Emiliano lo había llamado después de la carta del internado. Quería una opinión médica sobre el estado de los niños, algo concreto que él pudiera entender y manejar, porque Emiliano Villarreal era un hombre que sabía manejar las cosas cuando les ponían nombre. El doctor Fuentes era un hombre de unos 50 años, delgado, con anteojos de armadura metálica y una manera de hablar pausada que inspiraba confianza. Revisó a Tomás y a Benjamín en el cuarto de los niños, con Emiliano parado junto a la ventana observando. Los revisó bien, les preguntó cómo dormían, cuánto comían, si tenían dolores frecuentes. Los niños respondían con monosílabos, no por falta de respeto, sino porque así respondían cuando había adultos desconocidos presentes, achicándose, volviéndose lo más pequeños posible para no estorbar. El doctor anotó cosas en su libreta. Al final le dijo a Emiliano, en el corredor, lejos de los niños, que orgánicamente los niños estaban bien, que no había señales de enfermedad física que explicara los episodios de dolor, que en su experiencia, cuando los niños presentaban este tipo de síntomas sin causa orgánica clara, generalmente había algo emocional que el cuerpo estaba expresando porque la mente no encontraba otra manera de sacarlo. Emiliano le preguntó qué quería decir con eso exactamente. El doctor eligió las palabras con cuidado. Dijo que los niños habían perdido a su madre 3 años antes y que, hasta donde él podía observar, ese duelo no había sido procesado de ninguna manera. Que los niños no habían tenido espacio ni permiso para sentir lo que sentían y que el cuerpo, cuando no tiene otro canal, convierte el dolor emocional en dolor físico. Emiliano lo escuchó con la mandíbula apretada. El doctor dijo que lo que los niños necesitaban no era medicamento, era tiempo, presencia y la posibilidad de sentir que estaba permitido estar triste sin que nadie los corrigiera por eso. Emiliano dijo que lo entendía. Y lo dijo de la manera en que uno dice que entiende algo, cuando en realidad no sabe todavía qué hacer con lo que acaba de escuchar. El doctor Fuentes se fue antes del mediodía. Emiliano se quedó parado en el patio de la entrada, largo rato después de que el automóvil del médico levantara polvo por el camino de tierra. Había un maguey viejo junto al portón de la hacienda, de esos que tardan años en crecer y que cuando florecen lo hacen una sola vez y luego se mueren. Emiliano lo había visto toda su vida. Lo había visto su padre. Estaba ahí antes que todos ellos y estaría ahí después. Emiliano lo miró sin saber muy bien por qué lo miraba. Luego entró a la hacienda. Esa tarde, al pasar por la cocina, encontró a Tomás sentado en el banco largo, viendo a Isabel preparar la cena. No estaban hablando. Isabel picaba cebolla en la tabla de madera y Tomás simplemente estaba ahí, con los codos sobre la mesa y la barbilla sobre las manos, mirando cómo Isabel trabajaba con esa concentración tranquila que ella tenía para todo lo que hacía con las manos. Emiliano los observó desde el umbral sin que ninguno de los dos lo viera.
Había algo en esa escena que no encajaba en ninguna categoría que él conociera. No era la relación de un niño con su nana, que era una cosa formal, con funciones claras. No era tampoco la relación de un niño con su madre, que era otra cosa. Era algo diferente, algo que no tenía nombre en el vocabulario que Emiliano manejaba, y eso lo incomodaba de una manera que no podía precisar. Siguió caminando por el corredor sin entrar a la cocina. Esa noche, Tomás despertó llorando. No era un llanto de pesadilla ordinaria, de esas que se cortan en seco cuando uno abre los ojos y recuerda dónde está. Era un llanto largo, profundo, que venía de muy adentro, acompañado de un dolor de estómago que lo dobló sobre sí mismo en la cama. Benjamín despertó también, porque los gemelos tenían ese hilo invisible entre ellos que hacía que el dolor de uno llegara al otro antes de que nadie dijera nada. La nana de turno fue a buscar a Emiliano. Él llegó al cuarto de los niños con la lámpara de mano y se sentó en el borde de la cama de Tomás. Le preguntó dónde le dolía, le preguntó si había comido algo raro, le preguntó si había tomado agua de la acequia. Tomás respondía que no, que no, que no, con los ojos cerrados y las rodillas encogidas contra el pecho. Emiliano le puso la mano en la frente. No tenía fiebre. Benjamín observaba desde su propia cama, sentado con las rodillas al pecho también, en silencio, con los ojos muy abiertos. Y entonces dijo algo que Emiliano no esperaba. Cuando jugamos con Isabel, ya no duele tanto. Emiliano tardó un momento en procesar la oración. La procesó 2 veces, 3 veces, y cada vez que la procesaba sentía algo diferente. Primero confusión, luego algo que se parecía a la vergüenza, y luego cubriendo todo lo demás como el petate que se echa encima de lo que uno no quiere ver, la irritación. No dijo nada. Llamó a la nana, le pidió que se quedara con los niños y salió del cuarto. Pero la frase de Benjamín no se fue con él. Se quedó prendida en algún lugar del pecho, justo debajo del esternón, y estuvo ahí toda la noche mientras Emiliano intentaba dormir y no podía. Cuando jugamos con Isabel, ya no duele tanto. Emiliano era un hombre inteligente, eso nadie se lo discutía. Había salvado la hacienda 2 veces en tiempos difíciles. Había sabido cuándo vender y cuándo aguantar. Había aprendido de su padre a leer la tierra como otros leen el periódico. Pero había ciertas cosas que su inteligencia evitaba mirar directamente, de la misma manera en que uno no mira de frente al sol aunque sepa perfectamente que está ahí. En los días que siguieron a aquella noche, empezó a notar cosas que siempre habían estado frente a él. Notó que Tomás y Benjamín comían mejor cuando Isabel servía la mesa. No mejor en cantidad, sino de otra manera, sin el gesto apretado alrededor de la boca que tenían cuando la nana les ponía el plato enfrente. Notó que los niños volvían solos a la cocina por las tardes, aunque él les hubiera dejado dicho que no molestaran. Notó que dormían sin sobresaltos en los días en que Isabel cantaba en voz baja, mientras barría el corredor. Esa canción bajita y sin pretensiones que llegaba hasta los cuartos como si fuera parte del sonido de la hacienda. Notó también que cuando él mismo entraba al comedor y los niños estaban solos, la conversación se apagaba. No de golpe, sino de la manera en que se apaga una vela cuando entra una corriente de aire. Lentamente, casi imperceptiblemente, hasta que ya no había nada. Eso lo perturbó más que todo lo demás. No era que sus hijos le tuvieran miedo, él estaba seguro de eso. Era que habían aprendido a existir de otra manera en presencia de él. Una manera más pequeña, más cuidadosa, más contenida. Y él no sabía desde cuándo había empezado a pasar eso, ni cómo había pasado sin que él lo viera. Intentó hacer lo que siempre hacía con las cosas difíciles. Las metió en un cajón mental, cerró el cajón y se fue a revisar los potreros del norte con don Prudencio. Don Prudencio era un alivio en ese sentido. Hablaba de lo que se podía medir: cabezas de ganado, rendimiento de la milpa, el arreglo del cerco que se había caído con las lluvias. Cosas concretas, cosas que tenían solución o no la tenían,
pero que en cualquier caso se podían enfrentar de frente sin que el pecho se apretara de una manera que no tenía nombre. Mientras caminaban por el potrero ese martes por la mañana, don Prudencio le comentó, como de pasada, que había notado que la criada pasaba demasiado tiempo con los niños. Emiliano no respondió de inmediato. Don Prudencio continuó. Dijo que él entendía que los niños necesitaban atención, pero que había que tener cuidado con los vínculos que se formaban de esa manera, con las confianzas mal dadas que después eran difíciles de deshacer. Dijo que una mujer de servicio que se tomaba ese tipo de libertades podía crear problemas que después costaban mucho resolver. Lo dijo sin ninguna maldad en la voz, con la misma calma con que hubiera hablado de cualquier asunto de administración. Emiliano lo escuchó, asintió y cambió el tema. Esa misma tarde, de regreso del potrero, Emiliano pasó por el cuarto de los niños y encontró a Benjamín solo, sentado junto a la ventana con un pedazo de carbón en la mano, dibujando en la pared de cal. No era una obra de arte, era una figura muy simple, dos personas, una grande y una pequeña, con lo que parecían ser manos unidas. Emiliano se detuvo en la puerta. Benjamín levantó la vista, lo vio y se quedó quieto, con la expresión de alguien que espera que le llamen la atención. Emiliano miró el dibujo un momento más. Luego dijo, ¿quiénes son? Benjamín tardó. Luego dijo, Isabel y Cirilo. Emiliano asintió despacio. No dijo nada más. Salió del cuarto. Pero esa imagen se le quedó pegada toda la tarde mientras revisaba los libros de cuentas con don Prudencio en la oficina de la hacienda. Los números estaban sobre la mesa. Las cifras hablaban del ganado, de la milpa, de los jornales de los peones. Pero detrás de los números, Emiliano seguía viendo ese dibujo de carbón en la pared blanca. Dos figuras, manos unidas, hecho por un niño de 9 años que no había tenido a quien más dibujar. Don Prudencio le preguntó si estaba bien. Emiliano dijo que sí, y siguió revisando los números. Pero esa noche, al pasar por el corredor de los cuartos de servicio, escuchó la voz de Isabel. Estaba leyendo en voz alta. Tomás y Benjamín estaban sentados en el suelo del cuarto pequeño donde ella guardaba sus cosas, con Cirilo entre los dos, escuchando una historia que Isabel inventaba sobre la marcha sobre un coyote que quería aprender a volar. Emiliano se detuvo en el corredor, sin hacerse ver. Escuchó durante 3 o 4 minutos. Escuchó cómo Isabel cambiaba la voz para el coyote y para los zanates que le decían que era imposible. Escuchó cómo Benjamín se reía cada vez que el coyote se caía. Escuchó cómo Tomás hacía preguntas sobre si el coyote al final iba a poder o no. Y escuchó también el silencio de los 3 niños cuando Isabel decía, «A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué debería hacer el coyote?» Era la primera vez en meses que alguien le preguntaba a sus hijos lo que pensaban. Emiliano siguió caminando por el corredor sin hacer ruido. Constanza Villareal llegó a la hacienda Santa Dolores un jueves de cielo encapotado, con su vestido gris de viaje y su manera de entrar a los cuartos como si estuviera inspeccionando. Se quedó 4 días. En esos 4 días, Constanza vio lo que don Prudencio ya había visto, lo interpretó de la misma manera y llegó a las mismas conclusiones. Pero las expresó con mucha más eficiencia porque era la hermana de Emiliano y podía decirle cosas que don Prudencio no podía. Se lo dijo la segunda noche, después de cenar, cuando los niños ya estaban en sus cuartos y los 2 hermanos tomaban café en la sala. Le dijo que esa mujer estaba tejiendo una red. Emiliano frunció el ceño. ¿Qué red? Constanza era paciente cuando explicaba. Dijo que ciertas mujeres sabían exactamente lo que hacían cuando se ganaban el cariño de los niños de la casa. Dijo que no estaba diciendo que Isabel fuera mala persona, que quizás ni ella misma se daba cuenta, pero que el resultado era siempre el mismo. Los niños se volvían dependientes, el padre perdía autoridad, y la empleada encontraba una posición dentro de la familia que nadie le había dado y que era imposible quitarle después sin hacerles daño a los niños.
Dijo todo eso con una voz serena y bien organizada. No acusó, analizó. Emiliano la escuchó, bebió su café y dijo que lo pensaría. Constanza lo conocía demasiado bien para presionar más esa noche. Sabía que Emiliano nunca tomaba decisiones cuando alguien lo presionaba directamente, así que dejó el tema, habló un rato de otras cosas y se fue a dormir. Pero al día siguiente, cuando Constanza encontró a Tomás sentado en la cocina viendo a Isabel moler chile en el metate, y cuando Tomás le dijo con toda naturalidad que Isabel le estaba enseñando a distinguir los chiles por el olor, Constanza sintió exactamente lo que había descrito la noche anterior. Algo que estaba creciendo en ese lugar y que nadie había autorizado. Llamó a Isabel aparte. Le habló con educación. Le explicó con la misma voz serena de siempre que los niños necesitaban estructura, que la estructura venía de la figura paterna y de las personas autorizadas para ejercerla, y que el papel de una cocinera, por muy buena persona que fuera, no incluía convertirse en referente afectivo de los hijos del patrón. Isabel escuchó con la espalda recta y los ojos fijos, igual que cuando Emiliano le había hablado aquella tarde de tormenta. Dijo que sí, señora, y no dijo nada más. Constanza se fue el viernes. Antes de salir le dijo a su hermano, muy quedo, que si él no ponía límites claros pronto, otros lo iban a notar, y eso generaría conversación en la región. Emiliano ya sabía lo que significaba conversación en los Altos de Jalisco. Significaba opiniones de todos. Significaba que el apellido Villarreal quedaba como asunto de cantina. Fue un lunes por la noche, una semana después de que Constanza se hubiera ido, cuando ocurrió la cena. Emiliano había decidido cenar con sus hijos. No era algo que hiciera seguido, porque los negocios y la hacienda y las mil cosas que siempre había que resolver llenaban el tiempo de maneras que él consideraba inevitables. Pero esa noche llegó al comedor a la hora de la cena y encontró a Tomás y Benjamín ya sentados, esperando. Isabel había dejado la comida servida y se había retirado a la cocina, como correspondía. Emiliano se sentó, sirvió los platos. Intentó iniciar conversación. «¿Cómo estuvo el día?», preguntó. «Bien», dijeron los niños, los dos, al mismo tiempo, con la misma voz plana que uno usa cuando la respuesta no tiene nada que ver con la verdad. Emiliano intentó otra vez. Preguntó si habían salido al corral, si habían visto los becerros que habían nacido la semana anterior. Benjamín dijo que sí, que los habían visto. Tomás no dijo nada. Comía con los ojos en el plato. Emiliano miró a sus hijos durante un momento. Los miró de verdad, no la mirada de revisión que uno echa a las cosas para confirmar que están en su lugar, sino la otra mirada, la que necesita tiempo y disposición y cierta clase de valentía. Los miró y vio lo que la carta del internado había intentado describirle con palabras y que las palabras no habían podido. Dos niños que habían aprendido a estar presentes sin ocupar espacio. Dos niños que habían aprendido a no pedir. Y entonces Tomás hizo algo que Emiliano no esperaba. Tomás sacó de su bolsillo un hilo azul trenzado, deshilachado, con 3 nudos, claramente cortado de algo más largo. Emiliano lo reconoció de inmediato. Era un pedazo de la pulsera de Isabel. Tomás lo puso sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo que pudiera romperse. «Isabel me lo dio», dijo. «Dijo que cuando algo duele mucho, ayuda a tener algo que te recuerde que alguien está contigo, aunque no lo puedas ver». Emiliano no dijo nada durante varios segundos. El comedor tenía ese silencio de los comedores que se usan poco, con el olor a madera vieja y a cera de los candelabros que nadie encendía desde los tiempos de Elena. En la pared del fondo había un retrato al óleo del padre de Emiliano, con el sombrero charro y la mirada de los hombres de esa generación que no sabían existir en un cuadro sin verse como si estuvieran midiendo algo. Emiliano había pasado toda su vida bajo esa mirada, sin pensar demasiado en ella. Pero en ese momento la sintió. Benjamín agregó, sin levantar la vista del plato, «Yo tengo uno también».
Lo guardo debajo de la almohada. Emiliano miró el hilo azul sobre el mantel blanco del comedor. Era una cosa ridículamente pequeña, un pedazo de hilo, un objeto sin valor ninguno en términos de lo que él entendía como valor. Y sin embargo estaba ahí, sobre su mesa, diciéndole algo que ningún administrador, ningún médico, ninguna carta de internado y ninguna conversación con su hermana le había podido decir con tanta claridad. Sus hijos habían necesitado algo concreto que les dijera que no estaban solos, y él no se lo había dado, ni se le había ocurrido que fuera su trabajo dárselo. Se excusó de la mesa. Dijo que tenía que revisar unos papeles. Salió al corredor y caminó hasta el final, hasta donde el corredor doblaba hacia el patio trasero y uno podía estar un momento sin que nadie lo viera. Se quedó ahí parado varios minutos, con la mano apoyada en la pared de piedra fría. Fue 2 semanas después, cuando los niños terminaron en el hospital del pueblo. Había empezado como las otras veces: dolor de estómago, llanto, imposibilidad de dormir, pero esa noche fue diferente en intensidad. Tomás vomitó 2 veces. Benjamín tenía un temblor que no cedía aunque se le pusieran cobijas encima. El médico de la hacienda llegó a las 11 de la noche, los revisó y dijo que necesitaban trasladarlos al hospital de San Juan de los Lagos. Emiliano los llevó él mismo en el automóvil, con la nana en el asiento trasero sosteniendo a Tomás. Isabel se enteró cuando ya estaban saliendo. Nadie la había llamado, nadie la había avisado. Pero cuando oyó el motor del automóvil a esa hora, salió al patio en camisón y entendió de inmediato lo que estaba pasando. Emiliano la vio en el umbral mientras daba marcha atrás. Sus ojos se encontraron un momento. El farol del automóvil iluminó a Isabel de frente, con el rebozo sobre los hombros y los pies descalzos sobre el piso frío del patio, porque había salido tan rápido que no se había puesto los zapatos. Él no dijo nada, siguió conduciendo. Pero durante todo el camino a San Juan de los Lagos, con Tomás acurrucado en el asiento trasero y la nana sosteniendo la cabeza del niño con la mano, Emiliano no pudo dejar de ver esa imagen. Isabel en el umbral, descalza, con los ojos que preguntaban sin preguntar, a las 11 de la noche, porque había escuchado el motor y había entendido antes de que nadie le dijera nada. En el hospital, los médicos tardaron varias horas en examinar a los niños. Pidieron análisis. Revisaron una y otra vez. Emiliano esperó en el pasillo durante ese tiempo. Se sentó en las sillas de metal que había junto a la puerta de la sala de revisión. Se levantó, caminó hasta el fondo del pasillo, volvió, se sentó otra vez. No era un hombre acostumbrado a esperar sin poder hacer nada. Toda su vida había sido la suma de decisiones tomadas, órdenes dadas, problemas resueltos. Hasta cuando las cosas se ponían mal, había siempre algo que él podía mover, alguien a quien llamar, algún recurso que todavía no había usado. Pero ahí, en ese pasillo de hospital con olor a yodo y a pino de limpieza, con sus hijos al otro lado de una puerta que no podía cruzar, no había nada que él pudiera hacer excepto esperar. Fue la primera vez en 3 años que Emiliano Villarreal no supo qué hacer con sus manos. Las puso sobre las rodillas, las juntó, las separó, se las frotó una contra la otra sin que hubiera ningún frío que justificara ese gesto. Pensó en Elena. No quiso pensar en ella, pero pensó. Pensó en la manera en que ella hubiera entrado a ese cuarto sin pedirle permiso a nadie, cómo hubiera acomodado las cobijas de los niños con esa manera suya de hacer las cosas domésticas que siempre parecían urgentes y necesarias al mismo tiempo, cómo les hubiera cantado algo bajito hasta que se quedaran dormidos, aunque el hospital fuera el lugar más inhóspito para cantar que pudiera imaginarse. Elena hubiera sabido exactamente qué hacer, y él no sabía nada. Al final, el doctor de guardia, un hombre joven que había estudiado en Guadalajara y que hablaba con una honestidad un poco incómoda, le dijo a Emiliano lo que ninguno de los médicos anteriores se había atrevido a decirle con esa claridad.
No hay causa física para esto que sea la principal. Los niños están sanos en el sentido orgánico, pero están cargando algo que el cuerpo no puede seguir aguantando. El cuerpo siempre encuentra la manera de sacar lo que la mente no puede procesar. Esto lo estamos viendo mucho en niños que han vivido pérdidas grandes sin acompañamiento real. El dolor del luto que no se trabaja termina volviéndose enfermedad. Emiliano lo escuchó sentado en una silla de metal en el pasillo del hospital, con los codos sobre las rodillas y las manos juntas. Preguntó qué había que hacer. El médico dijo que los niños necesitaban estar con alguien que los dejara sentir lo que sentían. Alguien que no cambiara el tema cuando se ponían tristes. Alguien que se quedara. Emiliano no dijo nada. Cuando Emiliano salió al corredor a las 2 de la mañana, después de que los niños finalmente se habían dormido, encontró a Isabel sentada en una banca de madera al final del pasillo. Había llegado sola, en el camión del amanecer que pasaba por el pueblo. Traía un rebozo sobre los hombros y una bolsa pequeña con cosas para los niños. Una taza de peltre con atole que ya estaba frío, pero que había hecho antes de salir, y un libro con cuentos que ella misma había comprado con sus propios ahorros en el mercado de Lagos de Moreno. No había esperado que nadie la llamara. Había venido porque los niños estaban ahí y ella no podía quedarse en la hacienda sabiendo eso. Emiliano la miró durante un momento desde el otro extremo del pasillo. Luego caminó hacia ella y se sentó en la banca de al lado. Ninguno de los dos habló de inmediato. El hospital tenía esa clase de silencio de hospital nocturno, espeso y lleno de otras historias, y los dos estaban demasiado cansados para pretender que todo estaba bien. Fue Isabel la que habló primero, pero antes de hablar pasaron varios minutos en que ninguno de los dos decía nada, y ese silencio no era incómodo, sino necesario, como el silencio entre el trueno y la lluvia que uno espera, sin saber exactamente cuándo va a llegar. Isabel tenía las manos juntas sobre el regazo. En la muñeca izquierda la pulsera azul, siempre la pulsera, con sus 3 nudos desgastados de tanto tocarlos. Habló sobre Aurelio, su marido, sobre los últimos días de él en el rancho al otro lado de la sierra, sobre cómo ella le había sostenido la mano sin saber qué decir y cómo después había entendido que no había tenido que decir nada, que quedarse había sido suficiente. Emiliano la escuchó sin interrumpirla. Luego habló él. Habló de Elena, no de la enfermedad ni del entierro, sino de algo más pequeño. Habló de una mañana en que Elena había llegado a despertarlo cantando porque había nacido un becerro blanco en el corral y ella quería que él lo viera antes de que saliera el sol. Dijo que nunca había entendido por qué ese recuerdo era el que más le dolía, que había cosas más importantes que recordar y sin embargo ese era el que volvía. Isabel dijo que quizás volvía porque en ese recuerdo Elena estaba completamente contenta, y que eso era lo que uno más extrañaba de los que se iban. No los momentos grandes, sino los momentos en que estaban completamente ahí, completamente vivos, sin saber que algo como la muerte existía en el horizonte. Emiliano no respondió de inmediato. Luego dijo: «Mis hijos no me buscan cuando tienen miedo». Isabel tampoco respondió de inmediato. Luego dijo: «Todavía pueden aprender que sí pueden». Don Prudencio Salvatierra no era hombre de esperar. Cuando Emiliano llevó a los niños al hospital y se quedó allá varios días, don Prudencio consideró que era su responsabilidad actuar. Había manejado la hacienda Santa Dolores durante más de 30 años. Había visto nacer a Emiliano, lo había visto casarse con Elena, lo había visto enviudar, lo había visto convertirse en el hombre que era. Y en todos esos años, don Prudencio había aprendido una cosa sobre los Villarreal, que eran hombres capaces de equivocarse cuando las emociones les nublaban el juicio, y que en esos momentos alguien tenía que poner las cosas en su lugar antes de que el error se volviera permanente.
Don Prudencio creía sinceramente que estaba protegiendo a Emiliano. Creía que esa mujer, esa Isabel, había encontrado de manera accidental o calculada una entrada en la vida de esa familia que no le correspondía. No era que pensara que Isabel fuera mala persona, era que el orden de las cosas tenía una lógica que había que respetar, y cuando esa lógica se rompía, las consecuencias llegaban aunque nadie las hubiera querido. 30 años de administrar haciendas le habían enseñado eso. Llamó a la cocinera anterior, la que se había ido a León con su hija, y le preguntó si estaría dispuesta a volver. La mujer dijo que dependía de las condiciones. Don Prudencio le dijo que las condiciones serían las mismas de siempre, que el cuarto del servicio estaría disponible y que no habría problema con el espacio porque la persona que actualmente ocupaba ese cuarto iba a estar buscando acomodo en otro lado. No le dijo nada de esto a Emiliano. Lo dijo como quien administra un asunto que está dentro de sus responsabilidades, como quien pone las cosas en orden antes de que el desorden se instale definitivamente. También habló con el presidente municipal del pueblo, un compadre suyo con quien compartía muchos años de conocerse. Le comentó de manera informal que en la hacienda Santa Dolores había una situación que podía malinterpretarse si no se manejaba con cuidado. El presidente municipal asintió, entendió perfectamente lo que don Prudencio quería decir sin que don Prudencio lo hubiera dicho. En los Altos de Jalisco, las cosas importantes nunca se decían directamente, se insinuaban, y todos entendían. Cuando Emiliano regresó a la hacienda, 3 días después, con los niños repuestos y una quietud diferente en el cuerpo, don Prudencio lo esperaba en la entrada con su sombrero en la mano y el informe de la semana listo. Le dijo, entre los asuntos del informe, que había tomado la libertad de contactar a Carmen, la cocinera anterior, y que la mujer había aceptado volver. Le dijo que le parecía lo más prudente, dado que la criada actual había resultado ser una fuente de desorden más que de orden. Emiliano lo miró. Don Prudencio sostuvo la mirada con toda la tranquilidad de un hombre que lleva 30 años tomando decisiones correctas. Emiliano dijo, «Eso no lo decidí yo, don Prudencio». Don Prudencio dijo que él lo entendía, pero que a veces había que tomar iniciativas antes de que las cosas se complicaran más. Que él solo había adelantado lo que seguramente Emiliano iba a decidir de todos modos. Emiliano no dijo nada más. Entró a la hacienda con los niños. Esa tarde, mientras Tomás y Benjamín descansaban en sus cuartos y la hacienda volvía a su silencio habitual, Emiliano fue a la cocina. Isabel estaba ahí, como siempre, pelando papas para la cena. Cirilo jugaba en el patio con unos pedazos de madera que se había agenciado de algún lado. La tarde tenía esa luz dorada de los altos que dura muy poco y que hace que todo parezca menos duro de lo que es. Emiliano se sentó en el banco de la cocina, el banco largo de madera que nadie usaba para sentarse porque era el banco donde se ponían las cosas. Lo corrió un poco, lo desocupó de una bolsa de chiles secos y una olla que no tenía su lugar, y se sentó. No dijo nada de inmediato. La cocina tenía ese olor de siempre. Leña, chile tostado, algo que había hervido horas antes y que dejó su rastro en el aire como dejan rastro las cosas que se hacen con calma. En el patio, Cirilo jugaba con algo que no se veía desde el banco. Solo se escuchaba su voz de niño que se hablaba solo, inventando un mundo con los pedazos de lo que tuviera a la mano. Isabel siguió pelando papas. Al rato, Emiliano preguntó, ¿por qué se les quitaban las dolencias cuando estaban con usted? Isabel no levantó la vista de inmediato. Siguió pelando una papa hasta terminarla. Luego la puso en la olla y sí levantó la vista. Dijo, porque cuando uno siente que alguien se queda, el cuerpo puede soltar lo que estaba cargando solo. Emiliano procesó eso. Luego preguntó, ¿y cuándo alguien no se queda? Isabel lo miró directamente. Era la primera vez en todos esos meses que lo miraba así, sin el gesto cuidadoso de una empleada frente a su patrón. Dijo,
Cuando alguien no se queda, el cuerpo aprende a cargarlo él solo, y lo carga hasta que ya no puede más. Emiliano miró sus propias manos sobre la mesa. Las miró durante un buen rato. Eran manos de hombre que había trabajado mucho, manos que sabían ensamblar un trato, firmar una escritura, revisar un cerco, manos que no habían sostenido a sus hijos cuando tenían miedo, porque él no había sabido que eso era lo que correspondía hacer, o porque lo había sabido y había encontrado siempre una razón para no hacerlo. Dijo: yo creía que protegerlos era darles estructura. Isabel dijo: la estructura ayuda, pero los niños no necesitan estructura para saber que están a salvo. Necesitan que alguien se quede con ellos cuando tienen miedo. La estructura viene después. Hubo un silencio que no era incómodo. Luego Emiliano dijo: don Prudencio habló con Carmen. Isabel no preguntó quién era Carmen. Entendió de inmediato. Dijo: yo lo sé. Carmen es buena cocinera. Emiliano la miró. Dijo: no voy a pedirle que se vaya. Isabel no respondió de inmediato. Siguió mirándolo durante un momento. Luego bajó la vista a las papas y siguió pelando. Dijo: lo que importa es que los niños estén bien, don Emiliano, no quién los cuida. Emiliano dijo: importa quién los cuida. Eso también importa. Esa noche, después de cenar, Emiliano fue al cuarto de Tomás y Benjamín. No llegó a revisar si estaban dormidos, como hacía a veces. Llegó a sentarse. Jaló la silla que había junto a la ventana y se sentó entre las dos camas. Y cuando Tomás levantó la cabeza de la almohada para ver quién era, Emiliano dijo: no pasa nada, quédense. Los niños lo miraron con los ojos grandes. Emiliano no sabía muy bien qué hacer con sus manos. Las puso sobre las rodillas. Luego dijo: ¿me cuentan cómo les fue hoy? No hubo la respuesta plana de siempre. Benjamín tardó un momento, como si estuviera evaluando si era una pregunta real o una pregunta de protocolo. Y entonces, despacio, empezó a contar. Contó que habían visto una víbora de cascabel muerta en el potrero y que el vaquero les había explicado cómo distinguirla de las que no eran venenosas. Contó que Cirilo le había dicho que quería ser vaquero cuando fuera grande. Contó que la víbora muerta le había dado un poco de miedo, pero que no le había dicho nada a nadie porque no quería que pensaran que era miedoso. Emiliano dijo: yo también le tengo miedo a las víboras. Benjamín lo miró con los ojos muy abiertos. ¿De veras? Emiliano dijo: de veras, siempre, desde chico. Tomás soltó una risa pequeña. Era la risa de alguien que descubre que una cosa que creía imposible resulta ser verdad. Emiliano se quedó en ese cuarto hasta que los dos niños se durmieron. No dijo cosas grandes, no hizo discursos, solo estuvo ahí, sentado en la silla de la ventana, en la oscuridad, mientras la respiración de sus hijos se volvía lenta y regular. Y cuando salió del cuarto al cruzar el corredor, vio la luz encendida todavía en el cuarto pequeño de Isabel. Por debajo de la puerta se filtraba una franja de luz amarilla. Siguió caminando, pero esta vez no apretó el paso. A la mañana siguiente, Emiliano llamó a don Prudencio a la sala. Era temprano, el café todavía estaba en la mesa, y los zanates hacían escándalo en los sabinos del patio como siempre en esa hora. Emiliano fue directo. Le dijo que no quería que volviera a tomar decisiones sobre el personal de la hacienda sin consultarle. Le dijo que se lo agradecía porque entendía que lo había hecho creyendo que era lo correcto, pero que había cosas en esa hacienda que habían estado funcionando de una manera que necesitaba cambiar, y que ese cambio lo iba a manejar él. Don Prudencio lo escuchó con la misma calma de siempre, pero había algo diferente en Emiliano esa mañana, algo en la manera en que hablaba, que don Prudencio no recordaba haber visto antes. No era rabia, era algo más firme que la rabia. Don Prudencio dijo que él respetaba la decisión del patrón, pero que consideraba su deber señalar los riesgos. Emiliano dijo: los riesgos que me preocupan en este momento no son los que usted me está señalando, don Prudencio. Don Prudencio asintió.
Tomó su sombrero de la silla, dijo que lo que el patrón dijera y salió. Era la primera vez en 30 años que don Prudencio Salvatierra salía de una conversación con un Villareal sin haber dicho la última palabra. Lo supo mientras cruzaba el patio y tuvo que pararse un momento junto al pozo a poner en orden lo que sentía. No era rabia lo que sentía. Era algo más complicado que eso. Era la sensación de que algo que había durado mucho tiempo y que él había cuidado con dedicación real había llegado a un punto en que ya no era enteramente suyo. Eso tenía un costo, y don Prudencio era honesto consigo mismo lo suficiente como para reconocerlo, aunque no hubiera nadie mirando. Constanza llegó sin avisar ese sábado, como a veces hacía. Encontró a Emiliano en el jardín, sentado en el piso con sus hijos, armando algo con palos y piedras que los tres habían recogido del camino. Había tierra en los pantalones de Emiliano. Había tierra también en los pantalones de los niños. Constanza los observó desde el umbral varios segundos antes de que alguno la viera. Lo que vio no encajaba del todo con lo que esperaba. Y eso la desconcertó de una manera que no supo manejar de inmediato. Emiliano la vio y le hizo señas de que pasara. Ella cruzó el jardín y se sentó en la banca de piedra que había ahí, con su vestido limpio y su postura impecable, mirando a su hermano y a sus sobrinos. Tomás le mostró lo que estaban construyendo. Ella dijo que estaba muy bien hecho, con una voz que sonaba sincera, aunque un poco desconcertada. Esa tarde, cuando los niños estaban bañándose y los dos hermanos tomaban café en la sala, Constanza le dijo que se alegraba de ver a sus sobrinos mejor, y lo dijo de manera genuina, porque a Constanza no le faltaba corazón, le sobraba miedo. Emiliano dijo: «Estoy aprendiendo cosas que debí haber aprendido hace tiempo». Constanza lo miró. Él dijo: «La criada que está aquí, Isabel, tiene algo que transmitirle a mis hijos que yo no había sabido darles. Me ha costado entenderlo, pero ya lo entendí». Constanza estuvo en silencio un momento. Luego dijo: «Yo solo quiero que el apellido de esta familia se cuide». Emiliano dijo: «El apellido se cuida siendo la familia que debemos ser, no la que parece que somos». Constanza no respondió de inmediato. Bebió su café. Miró hacia la ventana. Al final dijo: «Cuídate, Emiliano». Él dijo: «Eso mismo intento hacer». Constanza se fue el domingo por la tarde. Antes de subir al automóvil, besó a sus sobrinos, que esta vez no se pusieron rígidos cuando ella los abrazó. Benjamín le mostró el becerro que habían nombrado durante esa semana. Un becerro manchado de blanco y café al que los niños le habían puesto un nombre que Constanza no terminó de entender, pero que repitió con mucha seriedad para no quedar mal. No dijo nada más sobre Isabel, y en su silencio había algo que no era exactamente aprobación, pero que tampoco era ya la misma resistencia de antes. Era algo más parecido a la rendición de una persona que entiende que la batalla que estaba peleando ya no era la que creía. Fue una mañana de martes sin nada especial que la marcara. Isabel barría el corredor cuando Emiliano salió de su cuarto con los dos niños. Iban al corral a ver los becerros nuevos. Emiliano le preguntó, de manera natural, si Cirilo quería ir con ellos. Isabel lo miró un momento. Cirilo ya estaba corriendo antes de que su mamá pudiera responder. Los cuatro caminaron juntos por el camino de tierra del corral, con la mañana de los Altos todavía fresca, y los coyotes haciéndose escuchar en algún cerro lejano. Benjamín iba explicándole a Cirilo cómo se distinguían los becerros machos de las hembras, con una autoridad de experto que hizo que Emiliano tuviera que disimular una sonrisa. Tomás iba callado, pero con una quietud diferente a la de antes, no la quietud de alguien que se guarda el dolor, sino la quietud de alguien que está mirando el mundo con atención. En el corral, mientras los niños se asomaban por entre los maderos para ver a los becerros, Emiliano se puso junto a Isabel. Le dijo: «Quiero pedirle algo». Isabel esperó. Él dijo: «No sé hacerlo bien todavía, lo que usted sabe hacer, pero quiero aprender, y mientras aprendo, le pido que no se vaya».
Isabel miró a los 4 niños junto al corral. Cirilo había trepado al primer madero y Tomás lo estaba ayudando a no caerse. Dijo: «Yo no tenía intención de irme». Emiliano dijo: «Lo sé, pero se lo quería pedir de todos modos, porque lo que usted le está dejando a mis hijos no es algo que se pueda comprar ni mandar hacer, y mis hijos lo necesitan. Y yo también lo necesito, aunque me haya costado más tiempo entenderlo». Isabel no respondió de inmediato. Había algo en sus ojos que no era tristeza exactamente, sino la emoción de alguien que ha cargado algo muy pesado durante mucho tiempo y que de pronto siente que alguien más le está poniendo la mano encima para ayudar. Dijo en voz baja: «Aurelio me decía que yo me quedaba con los que se iban a quedar solos, que era una manera de ser que yo tenía sin haberla pedido. Supongo que tenía razón». Emiliano dijo: «Su marido era un hombre inteligente». Isabel sonrió. Era una sonrisa pequeña y real. En ese momento Tomás se volteó desde el corral y los miró a los dos. No dijo nada. Solo los miró a su padre y a Isabel, parados juntos en la mañana de los Altos, con el olor de tierra y de animales en el aire. Y algo en su cara se acomodó de una manera que Emiliano no había visto antes. Algo que era reconocimiento quizás, o descanso. Luego volvió a ver los becerros. Ese fue el momento en que el legado cambió de manos. No con palabras solemnes, ni con ningún gesto que pudiera llamarse ceremonia. Fue en ese corredor de tierra, con el sol de la mañana en las espaldas y 4 niños asomados a un corral, cuando algo que Isabel había llevado en el cuerpo durante toda su vida encontró el lugar donde podía continuar. La pulsera azul seguía en su muñeca. Seguiría ahí, pero los 3 nudos que ella había dado, la promesa de quedarse que esos nudos representaban, ya no era solo suya. Emiliano la había recibido, y aunque él no sabía todavía cómo honrarla exactamente, ya sabía que era suya, que era su responsabilidad. Eso era suficiente para empezar. La hacienda Santa Dolores no volvió a ser lo que había sido. Eso hay que decirlo sin adorno, porque las historias honestas no terminan con todo resuelto, sino con todo diferente, que es algo muy distinto. Lo que había sido era una casa que funcionaba, una hacienda eficiente, silenciosa, bien administrada. Una propiedad donde los peones sabían lo que se esperaba de ellos, donde los niños sabían lo que se esperaba de ellos, donde cada persona ocupaba el lugar que le había sido asignado y no se salía de él sin pedir permiso. Era un orden que había costado construir, y ese orden no desapareció del todo, porque Emiliano no era un hombre que tirara lo que había servido, pero se acomodó, se flexionó. Encontró la manera de convivir con algo que antes no tenía lugar en él. El ruido de los niños corriendo por el corredor, la canción de Isabel llegando desde la cocina a deshoras, la risa de Cirilo mezclándose con la risa de Tomás y Benjamín en el patio como si los 3 hubieran nacido en la misma casa. Don Prudencio siguió en su puesto, porque Emiliano no era un hombre que tirara lo que había servido bien solo porque había llegado a tener roces, y porque don Prudencio en verdad conocía la tierra y los negocios de una manera que tomaba décadas construir. Pero la relación entre los dos cambió. Don Prudencio aprendió, a su manera y a su ritmo, que había una frontera que ya no podía cruzar. Eso le costó. No lo dijo nunca en voz alta, pero le costó. Hay cosas que uno carga aunque nadie le pida que las reconozca. Constanza siguió llegando cada 3 semanas. Siguió evaluando, siguió preocupándose de maneras que a veces ayudaban y a veces no, pero dejó de hablar de Isabel como de un problema que había que resolver. Y una tarde de noviembre, cuando llegó y encontró a Isabel enseñándole a Benjamín a hacer atole de guayaba mientras Cirilo y Tomás se peleaban por quién revolvía más, Constanza se quedó parada en el umbral de la cocina durante un buen rato. Luego entró y preguntó si podía aprender también. Isabel le acercó una cuchara de palo sin decir nada. Eso también fue una forma de transmisión, aunque nadie lo llamó así. Elena no volvió.
Ese era el hueco que ninguna transmisión podía llenar y que el desfecho honesto de esta historia no puede pretender que se llenó. La habían enterrado en el panteón del pueblo con la mandíbula apretada de Emiliano y los ojos secos de toda una familia que no sabía cómo llorar en público. Y esa manera de haber hecho el duelo, esa manera de haberlo guardado todo sin dejar que nadie lo viera, había cobrado un precio en los cuerpos de 2 niños de 9 años que se habían enfermado de soledad sin que nadie los mirara enfermarse. El precio estaba pagado, pero pagarlo no borraba que había existido. Lo que sí existía ahora era algo diferente. No perfecto, no resuelto de la manera limpia en que las historias se resuelven cuando quieren ser reconfortantes, sino diferente de la manera en que son diferentes las cosas cuando alguien decide, con plena conciencia de lo que le va a costar, no seguir haciendo lo mismo. Había todavía noches en que Emiliano se sentaba en la silla de la ventana entre las 2 camas de sus hijos y se quedaba ahí un rato, no porque los niños lo necesitaran, sino porque él necesitaba estar. Ese era el cambio más difícil de describir y el más verdadero, que Emiliano había aprendido a quedarse no por obligación, sino porque quería, y que esa diferencia, tan pequeña en apariencia, lo cambiaba todo. Tomás ya no guardaba el hilo azul debajo de la almohada porque ya no lo necesitaba ahí. Lo había pasado a su cajón de las cosas importantes, junto con una canica verde que había ganado en un juego y una pluma que se le había caído a un zanate en el patio, y que él había recogido porque le pareció valiosa. El hilo azul estaba entre esas cosas. Era una de las cosas importantes. Ya no era una medicina de emergencia. Era un recuerdo de algo que había aprendido. Benjamín le había contado a Cirilo la historia completa de la pulsera. Cirilo la había escuchado con la seriedad de los niños de 5 años cuando escuchan algo que sienten que es verdad. Y después le había preguntado a Benjamín si él, Cirilo, también podía tener un hilo azul. Benjamín le había dado el suyo sin pensarlo mucho. Isabel había visto eso desde la ventana de la cocina y no había dicho nada. Solo había seguido pelando lo que fuera que estuviera pelando esa tarde. Pero tenía los ojos brillantes. Meses después de aquella mañana en el corral, la hacienda Santa Dolores tenía un ruido diferente. No era un ruido grande ni llamativo. No era la diferencia entre el silencio y el escándalo. Era la diferencia entre una casa que respira y una casa que aguanta. Y quien hubiera conocido la Santa Dolores de los años anteriores hubiera notado el cambio sin poder nombrarlo exactamente. Algo en la manera en que la luz de la tarde caía distinto sobre el corredor. Algo en la forma en que los mozos caminaban sin ese cuidado exagerado de los que trabajan en una casa donde el silencio es una orden. No era el ruido del desorden que Emiliano había temido cuando vio a sus hijos en el piso de la cocina aquella tarde de tormenta. Era el ruido de algo que estaba vivo de verdad, no solo funcionando. Los niños corrían por los corrales, las Dores habían desaparecido. Emiliano cenaba con sus hijos todas las noches que estaba en la hacienda, y en esas cenas pasaban cosas que antes no pasaban. Los niños contaban cosas reales, y él escuchaba, real, y a veces hasta se reían de algo que Benjamín decía, porque Benjamín tenía un sentido del humor que Emiliano no había sabido hasta ahora que existía. Había todavía noches difíciles, noches en que Tomás se despertaba y el dolor volvía un rato. Noches en que Emiliano se quedaba parado en el corredor oscuro sin saber muy bien qué hacer con todo lo que tenía adentro. La pérdida de Elena no era algo que se resolviera, era algo con lo que uno aprendía a vivir de maneras que a veces funcionaban mejor y a veces peor, pero ya no lo cargaban solos. Una tarde de diciembre, cuando el frío de los altos empezaba a ponerse serio y las noches olían a leña quemada en todos los ranchos de la región, Emiliano estaba sentado en el jardín con sus hijos. Isabel observaba desde la baranda de la cocina, con el rebozo sobre los hombros y Cirilo dormido en el banco a su lado. Tomás le preguntó a su padre si podían poner una ofrenda para su mamá en el altar de Día de Muertos, aunque ya hubiera pasado el día. Emiliano lo miró. Dijo,
¿Qué quieres ponerle? Tomás pensó un momento. Luego dijo, las bugambilias del patio y una tortilla con mantequilla porque le gustaban mucho. Benjamín dijo, y yo le quiero poner la pluma del zanate. Emiliano dijo, bueno, y los tres se levantaron del pasto a buscar lo que necesitaban para el altar. Tomás fue primero a cortar las bugambilias del arco de la entrada, las más grandes, las que Elena había plantado el año de su boda porque decía que esa flor era la más generosa de todas, la que daba sin pedir nada a cambio. Benjamín fue al cuarto a buscar la pluma del zanate que guardaba en el cajón de las cosas importantes, junto al hilo azul que ya no necesitaba bajo la almohada. Emiliano los vio ir y venir con sus cosas, con esa seriedad de los niños cuando hacen algo que sienten importante, y no los apresuró ni les dijo cómo hacerlo. Solo los acompañó mientras buscaban, y cuando Tomás no alcanzaba las bugambilias más altas del arco, Emiliano se acercó sin que nadie se lo pidiera y las cortó él. Fue una cosa pequeña. Duró 3 segundos. Pero Tomás lo miró con una expresión que Emiliano no olvidaría. No era gratitud exactamente, ni era sorpresa. Era reconocimiento. La mirada de alguien que ve que algo que esperaba con paciencia por fin llegó. Isabel los vio desde la baranda. El sol de diciembre estaba bajando detrás de los cerros y la luz que quedaba era esa luz anaranjada y breve de los atardeceres de los altos. La que no dura nada, pero que mientras dura hace que todo parezca exactamente del tamaño que debe tener. Emiliano se detuvo un momento antes de entrar a la casa. Se volvió hacia la baranda y la miró. No dijo nada. Solo la miró durante un segundo. Isabel tampoco dijo nada. Pero era una de esas miradas que no necesitan palabras, porque lo que dicen no tiene traducción al lenguaje de las palabras. Era la mirada de alguien que reconoce a otro. La mirada de 2 personas que han estado cargando cosas muy pesadas durante mucho tiempo y que han encontrado, sin haberlo buscado exactamente así, alguien que entiende el peso sin pedirle que lo explique. Emiliano entró a la casa. Isabel siguió en la baranda hasta que se acabó la luz. Cirilo se había quedado dormido en el banco a su lado, con la cabeza ladeada y los pies que no llegaban al suelo, de esa manera despreocupada en que duermen los niños que se saben seguros. Isabel le acomodó el rebozo encima sin despertarlo. El frío de diciembre en los altos no tardó en meterse por el corredor. Dentro de la casa se escuchaba la voz de Benjamín contando algo con mucho entusiasmo, y la respuesta de Emiliano que, aunque no se entendían las palabras desde afuera, tenía ese tono de alguien que está escuchando de verdad. La pulsera azul en la muñeca de Isabel brilló un momento con el último reflejo del sol antes de que el horizonte se lo tragara. 3 nudos. La promesa de quedarse. Ya no era solo suya. La pulsera azul en la muñeca de Isabel brilló un momento con el último reflejo del sol antes de que el horizonte se lo tragara. 3 nudos. La promesa de quedarse. Ya no era solo suya. Si esta historia le recordó a alguien que permaneció a su lado cuando más lo necesitaba, cuéntenoslo en los comentarios, porque hay personas que cambian nuestra vida simplemente quedándose.